Muchas gracias, señora presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, la maternidad y la lactancia son dos derechos humanos indisolubles, íntimamente relacionados con la dignidad de la persona y el derecho humano a la salud, que a su vez son fundamento del orden social de un país, pero también considero de todo entorno laboral. No existe mayor asimetría en el orden jurídico en el que la madre trabajadora deba pedir autorización al patrón o empleador para transferir semanas del periodo de preparto al periodo de posparto, como también se presenta para optar por salir una hora antes de la jornada de trabajo para amamantar a su hijo o hija durante el periodo de lactancia. Varias diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios de esta soberanía así lo observaron y por ende presentaron diversas iniciativas de reforma para acabar con una práctica que no coincide con el México de hoy, con una práctica que no pondera los derechos humanos tanto de la madre trabajadora como del producto del embarazo y en su caso del recién nacido, considerando los diversos instrumentos internacionales que muestra una visión ampliada de lo que incluso se conoce como fuero de maternidad. Conocedora de estas revelantes propuestas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social que me honro en presidir, preocupada por la salud e integridad de la trabajadora, pero aún más por la salud y la integridad de sus hijos e hijas, consideró necesario establecer en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, por un lado, la posibilidad de transferir hasta 5 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después del mismo, y frente a ello, eliminar la disposición para que las trabajadoras, al ejercer este derecho humano reconocido, deba requerir el visto bueno o autorización del patrón o jefe inmediato superior en el caso de las trabajadoras del Estado. Pero asociado a ello, los diputados que integramos la Comisión de Trabajo y Previsión Social también estimamos necesarios e indispensable suprimir que el patrón deba autorizar a la madre trabajadora que ha optado por reducir en 1 hora su jornada de trabajo en lugar de 2 periodos de media hora que tiene para amamantar a su hijo en el periodo de lactancia y en el propio centro de trabajo. Luego entonces estamos proponiendo a consideración de todos ustedes un proyecto de decreto que reforma la fracción segunda y cuarta del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, adicionando además un párrafo segundo a la fracción segunda del artículo 170 de la propia Ley Federal del Trabajo. De aprobar esta soberanía, este proyecto de decreto, bastará solamente que la trabajadora informe formalmente, hasta con 5 días de antelación por escrito al patrón o superior jerárquico, en el caso de las trabajadoras al servicio del Estado, que transferirá las semanas que considere necesario, hasta 5 de ellas, del periodo de preparto al periodo de posparto, desde entonces con el aval médico. Bastará asimismo que la trabajadora dé aviso formal por escrito al patrón o al superior jerárquico en su caso, para que dentro del periodo de lactancia habrá de reducir 1 hora de jornada laboral para amamantar a su hija o hijo cuando así decidiera hacerlo, en lugar de tomar 2 periodos extraordinarios de media hora como se señala. Hemos considerado que el aviso por escrito y con acuse de recibo para que tanto la madre trabajadora como el empleador o institución pública, según sea el caso, quede debidamente protegido, dotando con ello de certeza jurídica a un proceso que se estima no debe ser riguroso, pero tampoco demasiado amplio que genere inseguridad y duda en el momento día a día a partir del cual habrá de hacerse uso de este derecho. Pero entonces, ¿qué consideramos traería como medida legislativa a favor de las madres y de la sociedad en su conjunto? Primero, fortalecer la autonomía de la madre trabajadora para ponderar un tiempo más con el recién nacido en el beneficio de los primeros cuidados. Fomentar y procurar la lactancia como único alimento durante el periodo de tiempo posible, haciendo uso de su derecho de descanso obligatorio correspondiente a la etapa de posparto. Fortalecer a la madre trabajadora para tener la posibilidad de estar con el recién nacido aproximadamente 11 de las 12 semanas. Con esta reforma estaríamos tutelando jurídicamente el respeto de la dignidad de las trabajadoras, de su salud, en un contexto
de interés superior del menor, de la de los hijos e hijas en un marco justo social y tendiente a elevar la calidad de vida tanto en el aspecto social, cultural, económico y por el bienestar de la familia. Por otro lado, estamos también proponiendo a su consideración un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 27ª bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el artículo 28 bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del 123 constitucional, a fin de equilibrar y armonizar en ambas leyes el derecho de paternidad. En primer contexto, para que el permiso o la licencia de paternidad de 5 días que desde la reforma laboral de 2012 ya se concede a los padres trabajadores del sector privado por el nacimiento o adopción de un hijo, se extienda a favor de los trabajadores al servicio del Estado, que al no detentar actualmente este derecho, se les concede de forma supletoria. De esta manera, se garantizaría, extendería y fortalecería este derecho laboral ahora para beneficio de los padres trabajadores de la esfera pública de nuestro país. En segundo término, para que la licencia de paternidad ya homologada en ambos ordenamientos laborales se deba de tomar de forma inmediata al nacimiento o adopción de sus hijas o hijos, pues estimó que el contacto desde los primeros días resulta fundamental para generar los lazos afectivos y de vinculación necesaria e indispensable para la relación del menor nacido. En esta manera, consideramos quienes integramos la Comisión de Trabajo, estamos atendiendo la sentida inquietud de generar las condiciones para fortalecer la participación de los padres trabajadores en el proceso de integración y corresponsabilidad hacia los nuevos integrantes del núcleo familiar. Bajo esta perspectiva del interés superior del menor, con lo que se fortalecen las relaciones familiares y de la sociedad en general de una manera más igualitaria y más equitativa. La responsabilidad de tener bajo su responsabilidad a un hijo recién nacido o menor adoptado representa para quien detenta la paternidad un enorme reto, ya que implica dedicar lo de mejor de sí para dotar de mejores condiciones de vida a un hijo o hija. Más aún cuando en los últimos años los roles tradicionales de la familia han sufrido y vienen sufriendo enormes cambios. La paternidad responsable es luego entonces un ideal que debe prevalecer en nuestra actual sociedad, para lo que se haya necesario proteger en una manera de lo más posible las relaciones familiares. Compañeras y compañeros diputados, creemos que estas reformas permiten dejar constancia del compromiso de esta presente legislatura para los derechos humanos de las madres y los padres trabajadores de México, por la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no discriminación de las mujeres en el mercado laboral, el reparto equitativo de las responsabilidades del hogar, así como por el mejor cuidado de los hijos. De ser aprobadas estas dos reformas que sometemos a su consideración, se estará dando un paso sustantivo hacia la implementación de medidas y políticas públicas para también la responsabilidad social de las empresas en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, cuyo componente laboral tiene todavía un gran trecho que recorrer. Es cuanto, señora presidenta. Por la atención de todos ustedes y su voto a favor, muchísimas gracias. Gracias.